El siguiente material ha sido elaborado utilizando fuentes históricas y académicas disponibles. Durante muchos años se ha debatido sobre la verdad histórica de los hechos que aquí se relatan. El presente material no tiene como objeto fomentar una discusión ni mucho menos representa una verdad absoluta. Acaso más, es un material académico e histórico, respecto del cual se recomienda discreción, pues pudiera resultar ofensivo para personas que procesan profundamente la religión católica. El 12 de diciembre, miles de personas provenientes de todos los rincones de la República Mexicana se congregan en la Basílica de Guadalupe, ubicada en la alcaldía Gustavo Amadero, en el Cerro del Tepeyac, para celebrar a la Virgen de Guadalupe. Este templo se erigió en el lugar que se dice apareció la Virgen de Guadalupe al indígena Juan Diego hace 489 años. Durante la celebración se le realizan cantos a la Virgen, misas, ceremonias y el recinto se llena de júbilo. Hola, hoy en Historihuellas hablaremos sobre una tradición cultural mexicana proveniente de la culturización novohispana, el culto a la Virgen de Guadalupe. Yo soy Aranza y me acompaña Marco. Cuando escuchamos hablar sobre el culto a la Virgen de Guadalupe, viene a nuestra mente la basílica popularmente conocida como la Villa, el 12 de diciembre, las apariciones de la Virgen y desde luego el emblemático ayate guadalupano de Juan Diego, que hoy se exhibe en el atrio de la insignia y nacional Basílica de Santa María de Guadalupe. Sin embargo, detrás de todo esto, existe una historia que se remonta a los años de la conquista española, por allá del año 1521. Primero que nada, el Cerro del Tepeyac era un lugar sagrado durante la época prehispánica, en el cual se encontraba un santuario dedicado a la diosa madre de los mexicas, Tonantzin. A él acudían los indígenas en peregrinación llevando ofrendas y realizaban cantos y danzas. Una vez que los españoles se asentaron en México, y como producto de la conquista, se comenzó la construcción de las primeras 100 casas de Dios, entre las cuales se cree que se encontraba la ermita católica que los frailes franciscanos erigieron en el Cerro del Tepeyac a la Virgen María. Esto durante la primera década de la conquista, los años 1521 a 1530 aproximadamente. Sin embargo, durante los primeros años, los frailes franciscanos notaron que a la ermita ubicada en el Cerro del Tepeyac acudían un mayor número de indígenas que a cualquier otra a las que se encontraba una imagen de la Virgen María, lo cual hizo pensar que se encontraban venerando a Tonantzin, en la figura de la Virgen María. No obstante lo anterior, los franciscanos, aún en desacuerdo con el culto que se llevaba en el Cerro del Tepeyac, no se opusieron al mismo, debido a que los indígenas comenzaban a acudir a misa los domingos y se alejaban de los vicios que consideraba pecado la Iglesia Católica. Esta devoción de los indígenas y pronto de los españoles, pues ellos en un principio veneraban más a Nuestra Señora del Rosario y Nuestra Señora de la Piedad, creció al punto que pronto la tradición oral, que comenzó en 1531 con el indígena Juan Diego y las apariciones en el Cerro del Tepeyac, dieron origen formal al culto a la Virgen de Guadalupe. El relato de las apariciones lo encontramos en el Nican Mopogua, atribuido al indígena Antonio Valeriano, escrito en 1556, y que se trata de un relato en náhuatl sobre las apariciones de la Virgen de Guadalupe, y nuestro relato inicia así. Aquí se relata, se pone en orden, como hace poco, de manera portentosa, se mostró la perfecta doncella, Santa María, Madrecita de Dios, Nuestra Noble Señora, allá en Tepeyac, nariz del monte, que se dice Guadalupe. Primero se mostró a un hombrecillo, de nombre Juan Diego. Luego apareció su imagen preciosa ante el recién electo obispo don Fray Juan de Zumárraga, y también se relatan todas las maravillas que ha hecho. Y a 10 años de que fue conquistada el agua, el monte, la Ciudad de México, ya reposó la flecha y el escudo. Por todas partes estaban en paz, en los varios pueblos. No ya solo brotó, ya verdea, abre su corola, la creencia, el conocimiento del dador de la vida, verdadero Dios. Entonces, en el año 1531, pasados algunos días del mes de diciembre, sucedió. Había un hombrecillo, un pobrecillo, su nombre era Juan Diego. Se dice que tenía su casa en Cuautitlán, y en cuanto a las cosas divinas, aún todo pertenecía a Tlatelolco. Como podemos ver, es un relato escrito en forma de poema, y a manera de síntesis, el relato de apariciones es el siguiente. Juan Diego oye cantos de pájaros, le llaman por su nombre, sube a la cumbre del Cerro del Tepeyac y ve a la niña que le ordena ir ante el obispo para pedirle un templo en el llano. Hijito mío, el más amado,
Yo soy la perfecta siempre Virgen Santa María, Madre del verdaderísimo Dios. Mucho quiero tengan la bondad de construirme mi templecito. Aquí estaré siempre dispuesta a escuchar su llanto, su tristeza, para purificar, para curar todas sus diferentes miserias, sus penas, sus dolores. Juan Diego vuelve a la cumbre y da cuenta de la incredulidad del obispo y pide que se escoja otro mensajero, pero la Virgen le confirma en su misión y le ordena insistir al día siguiente. Hijito mío el más pequeño, es indispensable que sea totalmente por tu intervención que se lleve a cabo mi deseo. Muchísimo te ruego y con rigor te mando que mañana vayas otra vez a ver al obispo y hazle oír muy claro mi voluntad, para que haga mi templo que le pido. Nuevamente en la cumbre, Juan Diego refiere su segunda entrevista con el obispo. Aún no le cree y le ordena pedir a la señora alguna señal. La Virgen ordena a Juan Diego que vuelva al cerro al día siguiente para recibir la señal que le dará. Así está bien, hijito mío, el más amado. Mañana de nuevo vendrás aquí para que lleves al gran sacerdote la prueba, la señal que te pide. Con eso enseguida te creerá, y ya para nada desconfiará de ti. Juan Diego no vuelve por la enfermedad de su tío Juan Bernardino. Ante la gravedad de su tío, Juan Diego sale a México para buscar un sacerdote. Rodea el cerro para que la Virgen no lo encontrara, pero ella sale a su encuentro. Lo tranquiliza de la enfermedad de su tío. Te doy la plena seguridad de que ya sanó. Lo envía a la cumbre por las rosas que serán la señal. A su regreso, la Virgen le dice: Hijito queridísimo, estas diferentes flores son la prueba, la señal que le llevarás al obispo. De parte mía le dirás que por favor vea en ella mi deseo, y con eso ejecute mi voluntad. Al mismo tiempo que se aparece a Juan Diego, se aparece a Juan Bernardino, tío del vidente. En su casa le cura de sus enfermedades y le manifiesta su nombre, y pide que de ahora en adelante a su preciosa imagen precisamente se le conozca como la siempre Virgen Santa María de Guadalupe. En la casa del obispo Fray Juan de Zumárraga, Juan Diego muestra las rosas que llevaba en su ayate, señal dada por la Virgen. Desplegó su tilma, donde llevaba las flores, y así, al tiempo que se esparcieron las diferentes flores preciosas, en ese mismo instante, apareció de improviso en el humilde ayate la venerada imagen de la siempre Virgen María, Madre de Dios, tal como ahora tenemos la dicha de venerarla en lo que es su hogar predilecto, su templo del Tepeyac. El Nican Mapogua constituye un texto de carácter extraordinario para la cultura mexicana, pues conjuga dos tradiciones, la española y la mexicana. Más adelante, en 1648, Miguel Sánchez daría forma a un relato más estilizado respecto de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, denominado Imagen de la Virgen María, Madre de Dios de Guadalupe, milagrosamente aparecida en la Ciudad de México, celebrado en su historia con la profecía del capítulo 12 del Apocalipsis. Entre sus principales quejas fue la falta de material para escribirlo y finalmente se piensa que utilizó el propio Nican Mapogua, despejándolo de los modismos indígenas, pues era producto de la tradición oral ya muy reconocida y aceptada entre los indígenas españoles, criollos y mestizos. La insigne y la Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe actual es un edificio construido entre 1974 y 1976 debido a la necesidad de contar con un templo más grande, así como el peligro que representaba el deterioro y hundimiento de la primera basílica. Hoy templo expiatorio a Cristo Rey, se considera a la basílica como el segundo templo católico más visitado en el mundo, solo superada por la Basílica de San Pedro en Italia. La tradición oral cuenta que días después del acontecimiento del ayate, Fray Juan de Zumárraga pidió a Juan Diego erigir una ermita en el sitio, misma que custodió junto a la tilma durante 17 años, y en la cual contaba a quienes le visitaban su encuentro con la Virgen de Guadalupe, pues se construyó a un costado su casa. Esto hizo que el rumor creciera entre la población y para 1649 fue construida la parroquia de los indios. En el lugar en el que se encontraba la casa de Juan Diego se dice que hoy se erige una cruz de concreto, y que además sus restos se encuentran debajo de la primera ermita, situación que no puede ser comprobable, para no desaparecer los últimos vestigios de la misma. La tilma permaneció en la parroquia de los indios hasta el 27 de abril de 1709, cuando fue trasladada a su nueva morada, la antigua Basílica de Guadalupe, ahora llamada Templo Expiatorio de Cristo Rey. Finalmente,
La tilma se encuentra actualmente en el atrio de la insigne y nacional Basílica de Santa María de Guadalupe, donde fue trasladada el 12 de octubre de 1976. Existen teorías relacionadas con el origen del ayate de Juan Diego, situándolo en un plano terrenal, y por allá del año 1556, Francisco Bustamante adjudicó la autoría de la pintura al indígena Marcos Zipac de Aquino, situación por la cual enfrentó un juicio. Ahora bien, el nombre de Guadalupe se piensa fue tomado de la toponimia del lugar, ya que los españoles acostumbraban a llamar los sitios con nombres hispánicos, esto es, nombrar el cerro del Tepeyac como Guadalupe, en honor a la Virgen de Guadalupe extremeña y su apoyo en las conquistas bélicas. Lo anterior se deduce ya que en los textos guadalupanos tempranos se asocia al lugar geográfico el nombre y pocas veces a la Virgen misma. Incluso la primera ermita se erigió a la Madre de Dios. Con el tiempo esta imagen se conoció como de Guadalupe y con ello se diferenció de las demás imágenes marianas. Finalmente, terrenal o divino, el culto a la Virgen de Guadalupe fue extendido por los virreyes a España, donde pronto diferenciaron a la Virgen de las representaciones europeas y se le conoció como una Virgen latina, la Virgen de América, y así México y América fueron ascendidos a la altura del lugar sagrado en el Nuevo Mundo. Además de todo lo anterior, el conjunto religioso del Tepeyac se compone de edificios e iglesias, que hacen muestra de una gran riqueza artística y cultural. Tan es así que millones de personas acuden cada año a visitarlo, como hace cientos de años lo hicieron los indígenas. Estos edificios son: Capilla de Indios, construida en 1649 y que albergó la tilma en sus primeros tiempos. Capilla del Cerrito, cuya primera construcción data del año 1666 y la segunda y actual 1740. Rememora el lugar de la primera aparición y el sitio de las flores. Cementerio del Tepeyac, se trata de un anexo de la Capilla del Cerrito, construida en 1740 y que aún se encuentra en funcionamiento. Capilla del Pocito, construida en 1777 y 1791, edificado en un pozo considerado de aguas milagrosas. Templo y antiguo convento de las Capuchinas, construido entre 1792 y 1797, albergó a las Madres Capuchinas de Santa María de Guadalupe. Templo expiatorio a Cristo Rey, o antigua Basílica de Guadalupe. Su construcción inició en el año de 1695 y concluyó en 1709, y fue el segundo templo en albergar el ayate de Juan Diego. Insigne y nacional Basílica de Santa María de Guadalupe actual y el Museo de la Basílica de Guadalupe. Así, llegamos al final de este video, no sin antes mencionar que hoy día la Virgen de Guadalupe es un fuerte símbolo del nacionalismo mexicano, aún con la creciente secularización social y el racionalismo, que es un símbolo de carácter internacional y que su fiesta el 12 de diciembre es emblemática, no solo a nivel nacional, sino mundial. No olviden suscribirse y regalarnos un like si el video les ha gustado. También los esperamos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Nepael hui kaksei na lok ye yekchi. Nepael hui kaksei na lok ye yekchi. Tlen cuatlacope, tlen cuatlacope, tlen cuatlacope temotepe yakak.